En este video vamos a ver cómo subir un archivo hacia el servidor utilizando Spring Framework y Spring Boot y obviamente el lenguaje de programación Java. Entonces, antes de empezar la implementación, básicamente yo lo que he hecho es crear un proyecto con Spring Boot en la página de Spring Initializer. Esto ya lo indico en videos anteriores, otros videos. Pero bueno, la cuestión es que básicamente este proyecto está con tres dependencias, ¿sí? Está con la versión Java 11, ¿sí? Y tiene tres dependencias. La dependencia de TimeLeaf, que es la que nos va a permitir poder mostrar un formulario en la vista y que este formulario nos permita subir el archivo. Luego tenemos la dependencia web, que es la dependencia que nos permite manejar la parte de modelo vista controlador. Y luego tenemos la dependencia de DevTools, que nos permite poder hacer los cambios en caliente sin tener que reiniciar el servidor. Entonces, una vez que tenemos esto, básicamente lo que vamos a hacer es en primera instancia a crear un controlador que nos permita redireccionar hacia una vista en donde vamos a crear un formulario para poder hacer la carga. Entonces, para esto vamos a ir al proyecto, vamos a ir al paquete principal, vamos a dar clic derecho, vamos a dar New y aquí vamos a crear una nueva clase. Esta clase va a ser el controlador del proyecto. Sin embargo, vamos a crear un paquete a partir de Codeup, porque todos los paquetes que vienen deben estar bajo el paquete principal para que Spring pueda reconocer todas las clases y archivos que se encuentran en el proyecto. Entonces aquí vamos a poner de nombre controller, es el subpaquete, y vamos a darle un nombre a nuestra clase que va a ser de controlador. Le vamos a poner home controller y vamos a darle finish. Entonces, una vez que tenemos aquí esta clase, lo que vamos a decirle a Spring es que esta clase va a ser un controlador, por lo que vamos a poner aquí la notación controller para que Spring Framework sepa que esta clase va a ser de controlador. Lo siguiente que vamos a hacer es aquí a crear un método que nos permita redireccionar hacia una vista donde va a estar el formulario de la carga. Entonces, para eso vamos a decir que este método va a ser de tipo public, va a retornar un string que es el nombre de la vista y le vamos a llamar home. Vamos a decirle entonces que esto, está cambiado mi teclado de configuración de idioma, entonces voy a cambiarle al idioma español. Entonces, a ver, aquí terminamos la creación del método y esto va a ser un return de una vista que se llama home. Todavía no la hemos creado, pero vamos a crearla luego y se va a llamar home. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es a decirle que este método se va a mapear hacia una petición de tipo get, por lo que utilizamos la notación getMapping de Spring Framework. Aquí le decimos que esta notación se va a mapear hacia la raíz, es decir, que cuando el usuario de haga una petición hacia la raíz, que sería localhost 2.8080, esta se mapee hacia ese método de aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es a crear una vista aquí en templates. Vamos a darle clic derecho, vamos a crear una vista, vamos a ir a other y aquí vamos a poner, yo ya tengo la vista mostrada, que es HTML, pero en el caso que no estuviera ponemos HTML y se va a mostrar tal cual lo tengo yo. Entonces le voy a dar next y le voy a poner de nombre home. Entonces voy a dar finish y ahora ya tengo la vista aquí lista para poderla invocar desde el método de acá, ¿sí? De momento voy aquí a poner una etiqueta h1 y voy a poner aquí carga de archivos. Entonces ponemos carga de archivos, voy a guardar y lo que voy a hacer es hacer una petición para que me muestre esta vista, para verificar que está correctamente implementado el método que llama hacia la vista home que está en templates. Entonces voy hacia el navegador, voy a dar aquí un refresh a la página y como podemos ver ya nos está cargando la vista, ¿sí? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, para darle un poco más de estilos, vamos a utilizar lo que es Bootstrap y también tenemos que aquí decirle a esta página que vamos a utilizar expresiones TimeLeaf, ¿sí? Esto es bueno para poder hacer la petición hacia nuevamente el controlador cuando vayamos a cargar el archivo, perdón. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es a decirle que apunte al namespace de TimeLeaf. Como recordemos que TimeLeaf es un motor de plantillas que nos permite poder
nos permite poder poner expresiones TimeLive en una vista, y en esas expresiones nosotros podemos mostrar código o Java, por decirlo así, en la vista. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, bueno, yo por acá ya tengo lo que son los namespace de TimeLive, entonces yo únicamente voy a reemplazar acá. Voy a reemplazar esta parte de aquí de que dice HTML y voy aquí a pegarlo. Entonces una vez que lo tengo acá, voy a darle control S. Y bueno, aquí entonces apunto a los a los namespace de TimeLive. Igual este proyecto va a quedar en GitHub para que se pueda ser descargado y tengan una referencia. Entonces una vez que tenemos esto, también voy a cambiar aquí el juego de caracteres a UTF-8. Entonces ponemos aquí UTF-8. Y lo siguiente que voy a hacer es a darle un poco de estilos. Por eso voy a utilizar Bootstrap. Y de la misma forma yo tengo acá ya la parte de Bootstrap lista para utilizarla aquí en el proyecto. Entonces después de lo que es el meta charset, voy aquí a darle un espacio y aquí voy a pegar todo lo que son el enlace para apuntar hacia los repositorios de lo que es Bootstrap. Este link lo pueden encontrar en la página de Bootstrap, ahí donde se indica cómo utilizarlo. Entonces una forma de hacerlo es apuntando a lo que es el repositorio de Bootstrap, y en este caso es la manera más fácil y yo lo he hecho de esa forma. Entonces una vez que tengo esto, aquí también voy a poner aquí un título. Acá voy a poner archivos y voy a guardar. Entonces en este momento ya debería poder utilizar aquí lo que es Bootstrap y darle un mejor diseño a la vista. Entonces aquí voy a darle un refresh y como podemos ver aquí ya se pinta utilizando Bootstrap lo que es la etiqueta H1. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es aquí a poner un formulario que nos permite poder hacer la carga. Entonces vamos acá a la home y vamos aquí a darle un control shift F. Y luego de carga de archivos vamos a crear un div. ¿Sí? Vamos a poner un div. Este div va a tener un class de Bootstrap. Le vamos a poner class. Y este class va a ser de tipo container, ¿sí? Que es un contenedor. Luego vamos a crear aquí un formulario. Vamos a poner aquí un formulario, que es también un elemento HTML. Ponemos aquí formulario. Y ese formulario tiene algunas propiedades. La primera es la propiedad action, que es la que nos va a permitir mapear al controlador a la acción al momento de hacer la carga. De momento la vamos a dejar así tal cual está. Y lo siguiente que tiene que hay que añadir es el método por el cual nosotros vamos a trabajar este formulario. Este método va a ser de tipo post. El método no es más que la forma como va a ser la petición hacia el servidor. Las peticiones pueden ser post o get, que son las más usadas, y en este caso vamos a utilizar una petición de tipo post, que la vamos a mapear hacia el home controller que está por acá. Entonces, bueno, como vamos también a subir aquí un archivo, lo que vamos a hacer es a decirle aquí en el formulario que vamos a subir un archivo. Para eso utilizamos una propiedad que se llama entype, ¿sí? Y aquí vamos a poner que vamos a subir algo que es un archivo, y para esto vamos a poner multipart, vamos a poner un slash y vamos a poner aquí for data, ¿sí? Vamos a dar guardar, y con esto lo que vamos a hacer a continuación es a crear ya la parte de la carga desde el formulario. Entonces aquí vamos a utilizar un elemento que se llama input, ¿sí? Este elemento de tipo input vamos a decirle que va a ser un tipo digamos cargador de archivos, y para esto en el type de este input debemos decirle que es file. Esto es para que nos permita poder pinchar y escoger la ubicación del archivo. Luego tenemos que, bueno, podemos darle un class también a este de acá. Como tenemos ya Bootstrap en nuestra vista, entonces podemos utilizar algunas clases de Bootstrap. Aquí vamos a decirle que esto va a ser de tipo for control, entonces ponemos for control. Estas clases las podemos encontrar en la página oficial de Bootstrap, y luego debemos darle un name a este elemento input y le vamos a llamar archivos, ¿no? Vamos a poner archivos y vamos a guardar. Luego lo que vamos a hacer es dentro del mismo for vamos a crear otro input, elemento input, pero en este caso va a ser un botón para hacer ya la carga como tal. Entonces luego vamos aquí a poner que el tipo, si este tipo va a ser submit, y le vamos a dar un value que es el nombre del botón. Vamos a ponerle carga y vamos a guardar.
Entonces aquí voy a darle control shift F en Windows para que se idente este código y vamos nuevamente hacia el proyecto. Recordemos que el proyecto debe estar levantado aquí en la parte de boot dashboard. Aquí debe estar levantado para que pueda ejecutarse y en ese momento entonces poder ir al navegador, y aquí vamos a refrescar y como podemos ver aquí tenemos ya un input que nos permite hacer la selección del archivo que queramos subir, y aquí tenemos el botón que va a redireccionar para ir a hacer la carga como tal. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir hacia el proyecto y vamos a crearnos una clase de servicio para hacer la carga. Entonces asimismo vamos al paquete principal, ¿sí? Y vamos a darle clic derecho, vamos a darle aquí en class. Aquí también vamos a crear un subpaquete que le vamos a poner service, y aquí vamos a crear una clase. Esta clase va a ser un componente de tipo service para hacer la carga. Entonces le vamos a llamar upload service. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a darle finish, y aquí tenemos ya una clase en Java. Entonces vamos a decirle que esta clase va a ser un componente de servicio, una clase de servicio, y para eso vamos a anotarla con la notación @service. Entonces esto ya se reconoce como una clase de servicio para el contenedor, en este caso de Spring. Entonces lo primeramente que vamos a hacer aquí es a crear una variable para indicarle dónde va a ser la ubicación que vamos a guardar el archivo. Entonces el acceso de esta variable va a ser private. Esta variable va a ser de tipo string y la vamos a llamar folder. Sí, aquí entonces le vamos a decir que nosotros vamos a cargar nuestro archivo en una carpeta que le vamos a llamar, en este caso, cargas. Entonces esta carpeta aún no la hemos creado, pero aquí estamos dando la ruta. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a ir al proyecto y aquí vamos a darle en el proyecto clic derecho y vamos a crear un folder. Este folder es el que va a almacenar el archivo o los archivos que vayamos subiendo. Debe estar aquí seleccionado el nombre del proyecto, que es Archivos Spring, para que en ese proyecto cree el folder. Entonces a este folder lo vamos a llamar cargas y le vamos a dar finish. ¿Sí? Bueno, en este caso dice que ya existe, es porque yo ya lo he creado previamente, pero en su caso no va a estar creado. Entonces aquí ponemos cargas y le vamos a dar finish. Yo en mi caso ya lo tengo creado y está por aquí, ¿sí? Aquí tenemos en el proyecto tenemos el directorio cargas. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a crear una variable de tipo logger para que nos permita ir mirando qué es lo que pasa una vez que realicemos la carga, así para cerciorarnos y poder validar que se está entrando al código que estamos implementando. Entonces vamos a poner una variable que es con un modificador de acceso private, y esta variable, bueno, va a ser final, por lo que es una sola. Vamos a decirle que esta va a ser de tipo logger, es logger org.slf4j, y la vamos a llamar log. Esto va a ser igual a logger factory. Ponemos aquí logger factory, y vamos aquí a utilizar el método getLoggerClass. GetLogger. Sí, getLogger. Y aquí lo que debemos decirle es que nos pase, o que vamos a utilizar esta variable para la clase uploadService.class. Entonces uploadService.class. Entonces con esto ya definimos una variable de tipo log para poder mostrar información en vez de utilizar el típico system.println. Entonces vamos a crear aquí un método. Este método ya va a ser la carga del archivo, y aquí vamos a decirle que este método va a ser con un modificador de acceso public. Esto va a retornar un string que va a ser básicamente un pequeño mensaje que vamos nosotros a poner, y aquí vamos a poner el método save o guardar, o como ustedes lo quieran llamar. Vamos a crear este método, aquí hacemos un return. Este return de momento va a ser un return vacío,
una cadena vacía. Y bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primeramente a validar que el archivo exista. Entonces vamos a poner un if. Y como parámetro de este método, básicamente vamos a crear una variable de tipo multipart. Entonces ponemos aquí multipart. Y elegimos la que está por acá abajo, multipart file de org spring framework.web.multipart. La vamos a llamar file. Y aquí le vamos a decir si es que el archivo no está vacío, ¿sí? Si es que esta variable file no tiene nada, entonces que haga lo siguiente. Entonces aquí ponemos file.isEmpty, pero ponemos aquí el operador de negación, es decir, si esto no está, por decirlo así, vacío, ¿sí? Si es que el archivo viene con algo, si es que la variable file viene con algo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces primeramente lo que vamos a hacer es a crear un arreglo de bytes, ¿sí? Entonces ponemos aquí byte, ¿sí? Aquí creamos un arreglo de byte y bueno, le vamos a llamar de la misma forma, bytes, ¿sí? Y esto va a ser igual a file.getBytes. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es pasando a bytes todo este contenido de file. Aquí bueno, me va a decir que esto debe estar en una excepción, ya que en el caso que no encuentre esta variable o que no haya nada o que ocurra algo al momento de acceder a esta variable, bueno, entonces me va a saltar la excepción. Entonces aquí voy a poner surround with try-catch y con esto ya quitamos ese error. Entonces lo siguiente que vamos a hacer aquí, vamos a decirle que este file, este archivo va a guardarse en una ruta. Entonces aquí vamos a utilizar nosotros la variable path, ¿sí? Aquí tenemos que importar porque no tenemos todavía. Entonces, bueno, vamos a importarla luego. Ponemos path, el nombre de la variable va a ser también path. Y aquí vamos a utilizar, bueno, vamos a decirle que eso es igual a una clase estática que es path. Y aquí utilizamos el método getUri, ¿sí? Básicamente lo que vamos a pasarle aquí es una ruta a donde se va a guardar nuestro archivo. Entonces, como mencionábamos, lo vamos a importar, a ver si es que nos deja importar esta variable, perdón, esta clase, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos que importar desde java.new.file. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle a dónde queremos que nos guarde este archivo. Entonces nosotros habíamos dicho que vamos a utilizar esta variable string, que es la ubicación. Entonces aquí ponemos la variable folder y aquí vamos a decirle que vamos ahí a poner nuestro archivo. También vamos a darle el nombre del archivo con el que queremos guardar. En este caso, para obtener el nombre del archivo utilizamos la variable file.getName. Perdón, utilizamos getOriginalFileName. Entonces con esto tenemos ya aquí la ruta y tenemos todo el nombre del archivo que queremos subir. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer, bueno, aquí voy a poner una impresión, voy a poner una impresión log.info y aquí voy a poner archivo guardado, ¿sí? Esto dejémoslo por aquí. Y bueno, antes de eso voy a hacer lo siguiente. Antes de eso voy a utilizar la clase files que está por aquí, debe ser files, y voy a utilizar un método estático que se llama write, ¿sí? Entonces aquí utilizo el método estático que se llama write y aquí tengo que pasarle básicamente dos parámetros. El primer parámetro es la ruta donde voy a guardar y el segundo parámetro es archivo como tal. Entonces aquí voy a poner path como primer parámetro, que es la ruta, y luego el archivo como tal que está o que va a ser almacenado en el arreglo bytes. Este de aquí es opcional, lo voy a quitar y con esto ya estaría guardado mi archivo, ¿sí? Entonces aquí puedo poner acá abajo un mensaje, por ejemplo, archivo guardado correctamente. Vamos a guardar y ahora lo que nos queda es crear
un método en el home controller para que llame hacia esa clase de servicio. Entonces vamos aquí al home controller. Lo primero que vamos a hacer aquí es a crear una variable con un modificador de acceso private. Perdón, esto es private, y vamos a decirle que vamos a llamar upload service. Entonces llamamos a upload service y aquí le voy a poner solo de nombre upload. Aquí lo siguiente que tenemos que hacer es decirle a Spring Framework que vamos a inyectar esta clase de servicio. Le decimos utilizando la notación AutoWired. Por aquí AutoWired. Con esto ya no tenemos que hacer un new de esta clase, de este objeto, porque ya lo hace automáticamente el contenedor de Spring Framework. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a crear un método, decimos que es público, que va a retornar una cadena y le vamos a llamar carga, ¿sí? Entonces de momento hacemos un return de una cadena vacía para que no nos dé error. Primeramente lo que vamos a decirle es que este método va a manejar o mapearse a una petición de tipo post. Entonces aquí vamos a poner post mapping y ponemos la terminación de URL a la que va a mapearse. Entonces vamos a mapear a una URL que termine en /cargar. Entonces con esto ya tenemos la parte del mapeo, y lo siguiente que vamos a hacer aquí es a darle dos parámetros al método. El primer parámetro es el nombre con el cual tenemos en nuestra home el input, ¿sí? Porque el input tiene la ruta y básicamente el lugar donde va a acceder a ver el archivo. Entonces aquí vamos a crear una variable que la vamos a denominar o que la vamos a llamar, en este caso debe ser el mismo nombre con la que tenemos acá, que en este caso es archivos. ¿Sí? Entonces para poder recibir esa variable tenemos que utilizar la notación request param, ¿sí? Tenemos por aquí request param, ¿sí? Y aquí vamos a decirle que vamos a obtener, en este caso es el input que está por acá, este input que es archivos. Entonces yo voy a copiar este nombre de aquí, voy a ponerlo por acá y le voy a poner aquí, y entonces a esta variable que digamos que la recibo aquí, la voy a pasar hacia un objeto de tipo multipart file que le voy a llamar file, ¿sí? Entonces básicamente aquí se me pone en esta variable lo que tiene este parámetro, por decirlo así, que básicamente es el input de nuestra home. Entonces una vez tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es ya hacer la implementación. ¿Cómo hacemos la implementación? Únicamente es llamando al objeto upload que está en la parte de arriba y haciendo el llamado a su método que es save. En este caso le pasamos directamente el archivo o el nombre del archivo que viene acá, que es file, y con esto ya estaría listo nuestra carga, ¿sí? Para poder darle un mensajito así, algo simple, lo que haríamos ahorita es crear como parámetro un objeto de tipo redirect attributes, que básicamente es algo que se va hacia la vista, ¿no? Entonces aquí vamos a declarar un objeto que se llama redirect attributes, ¿sí? Y le vamos a llamar ms. Esto básicamente lo que hace es, vamos a enviar como una especie de mensaje hacia la vista. Entonces aquí vamos a decir que en ms, ¿sí? Vamos a poner add attribute, y bueno, aquí utilizamos el método add attribute, y aquí vamos a decirle que vamos a pasar dos parámetros. El primer parámetro que va a ser el nombre de la variable con el cual yo voy a recibir en la vista, y luego le voy a pasar una cadena que va a decir archivo guardado correctamente. Entonces ponemos guardado correctamente. Entonces esto básicamente es como una especie de mensaje nada más, ¿no? Entonces aquí vamos a poner a dónde debe redireccionar luego de que haga la carga. Nosotros vamos a utilizar algo que se llama redirect, ¿sí? Y que básicamente es una petición, y que en este caso la vamos a hacer hacia la vista home. Entonces hacemos una petición a la raíz. Esto es porque, bueno, aquí solo tengo la URL de raíz, entonces con esto voy a hacer una petición a la raíz,
y se carga nuevamente, pero vamos aquí a poner el mensajito. Entonces como nuevamente acá lo vemos al mensaje, vamos a ir a Home y aquí vamos en la parte de acá abajo a crear una etiqueta H3, y aquí lo que vamos a decirle es que vamos a utilizar lo que es el motor de plantillas TimeLeaf, como mencionaba, que es básicamente para mostrar alguna parte de código Java en la vista. Y aquí utilizamos la expresión TH-text, y aquí lo que vamos a hacer es a poner el nombre de la variable con la que estoy enviándola desde el home controller, que en este caso es mensaje. Entonces aquí para acceder a esa variable utilizamos esta expresión, ¿sí? Signo de dólar, apertura y cierre de llaves, y aquí voy a poner mensaje. Y entonces con esto ya estaríamos casi listos. Sin embargo, nos falta apuntar hacia este método cuando acá el usuario dé un clic en el botón submit. Entonces para esto aquí utilizamos lo que es el action. Aquí también utilizamos TimeLeaf, ponemos th:2.action, y aquí vamos a decirle que este método me apunte hacia el controlador, que es home controller, y hacia la terminación de URL, que es cargar. Entonces con esto ya nos estaría enviando hacia la vista, hacia este método de acá. Vamos a guardar también aquí para que se puedan aplicar los cambios. Entonces una vez que demos aquí clic en submit, lo que va a hacer básicamente es ir hacia este método y va a cargar nuestra imagen. Nos va a cargar porque estamos utilizando la clase upload, que es un servicio y que se encuentra por acá en donde hemos programado la parte del guardar. Entonces, bien, entonces para poder probar que la implementación está totalmente correcto, lo que vamos a hacer es a crear un archivo en bloc de notas, ¿sí? Vamos aquí a crear un archivo y bueno, le vamos a poner prueba de carga de archivos y vamos a guardarle. Entonces vamos a poner archivo, guardar como, vamos a guardarlo en el escritorio y aquí vamos a ponerle carga, vamos a darle guardar y entonces vamos a ir hacia la vista. Vamos aquí a actualizar, vamos a poner cargar archivo, vamos a ir a la parte de escritorio y vamos a cargar el archivo que hemos creado anteriormente, que es carga. Vamos a darle a abrir, vamos a darle carga y bueno, en este caso no nos mostró el mensaje, pero sí supuestamente nos envió. Bueno, el mensaje lo está mostrando en la parte de acá arriba, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo lo mandamos directamente a la vista, pero ahorita lo que nos queda es ir al proyecto y vamos a darle aquí en el proyecto clic derecho, vamos a darle refresh y vamos a ir a la parte de cargas. Aquí en cargas, como podemos ver, se encuentra ya nuestro archivo y bueno, de hecho lo podemos aquí abrir y se encuentra lo que nosotros hemos escrito. Entonces vamos a ver la parte de que esté redireccionando hacia la vista, pero que nos muestre el mensaje en la parte del... Y vamos aquí al home controller y aquí, bueno, aquí no es add attribute, sino aquí es add, vamos a poner add.flash a attribute. Entonces ese es el de acá, ¿no? Y aquí si quitamos esto que se pone por defecto y ahora sí vamos a guardar, vamos acá a quitar esta parte de aquí, vamos a hacer una petición a la raíz, quitamos este de acá, hacemos una petición a la raíz, volvemos a cargar, vamos a cargar aquí por ejemplo este que dice reunión viernes, vamos a darle a abrir, vamos a ir a carga y como podemos ver aquí sí ya tenemos nosotros el mensaje que dice archivo guardado correctamente. Y si vamos al proyecto, vamos aquí a actualizar, vamos al proyecto, refresh y tenemos ya el archivo cargado. Entonces esta es la forma como se carga archivos en Spring Framework. Podemos cargar cualquier tipo de archivos y bueno, podemos ser incluso un poco más elaborado el tema, haciendo por ejemplo que valide si es de tipo JPG, si es de tipo TXT. También se puede hacer para que se valide el tamaño de cada archivo y bueno, una infinidad de cosas. Sin embargo, esto es lo más básico que bueno, se puede hacer utilizando Spring Framework y Spring Boot y obviamente el lenguaje de programación Java.